Sean bienvenidos, profesores y compañeros, a nuestro proyecto, denominado Fotometría en Casa. Nosotros somos Ordóñez Peña Yulisa y Victoriano Valle Daniel Esteban, bajo la tutela de Topacio Yarena Bravo y Jimena Ciros Ortiz. A lo largo del semestre se realizaron 3 sistemas experimentales. En el primer sistema se estudió el comportamiento de un sensor óptico y de la iluminancia respecto a la distancia de una fuente de luz, donde se logró adecuar una ecuación matemática en la cual se encontró que la iluminancia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En el segundo sistema experimental se estudió la relación entre el ángulo generado por la normal de una superficie y el flujo luminoso de 2 focos, cuyas gráficas mostraron una tendencia similar a la función del coseno. Finalmente, en el tercer sistema experimental se utilizaron los resultados obtenidos en los experimentos anteriores para estudiar el comportamiento del ángulo entre 2 láminas de papel celofán y la iluminancia obtenida al usar el foco ahorrador, donde se encontraron diferentes ángulos en que la iluminancia disminuye al mínimo para cada papel celofán de diferentes colores. Del mismo modo, se observó una relación entre la longitud de onda del papel celofán y la iluminancia. La fotometría es una rama de la óptica encargada de estudiar la capacidad que tiene la radiación electromagnética dentro del rango visible, como se muestra en la figura 1. La radiación electromagnética se clasifica dependiendo su longitud de onda, donde el espectro visible oscila entre 380 nanómetros y 780 nanómetros. Retomando como referencia la figura 1, el color azul oscila entre los 455 nanómetros y 490 nanómetros, el color verde en 490 nanómetros y 570 nanómetros, y el color rojo en 620 nanómetros y 780 nanómetros. Las principales magnitudes físicas que se estudian en la fotometría pueden observarse en la figura 2. Por una parte, el flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente en todas direcciones. Su unidad de medida son los lúmenes. La intensidad luminosa es la intensidad del flujo luminoso proyectado en una dirección determinada y contenida en un ángulo sólido. Su unidad de medida es la candela. Y finalmente, la iluminancia es el flujo luminoso que recibe una superficie determinada que relaciona ese flujo luminoso con su extensión. Su unidad de medida son los lux. Además de las magnitudes físicas mencionadas, es importante saber que la birrefringencia es la característica óptica que consiste en la separación de un rayo luminoso en 2, dependiendo del ángulo de incidencia. Ambos rayos separados se propagan con velocidad y longitudes de onda diferentes. Se sabe que la mayoría de los materiales birrefringentes funcionan como láminas retardantes, ya que polarizan la luz, es decir, cuando un rayo de luz incide en él, deja pasar solo ondas electromagnéticas que oscilan en una determinada dirección. Se descargó una aplicación llamada Light Mirror y Firefox, cuya finalidad es registrar la iluminancia con ayuda del sensor de luz ubicado en nuestros dispositivos móviles. Se comenzó a observar el comportamiento de dicha aplicación al colocar una fuente de luz frente al sensor. Primero, se varió el ángulo de la fuente de luz a una distancia fija respecto al sensor. Puede observarse en la primera parte de la figura 3. Después, se manipuló la distancia de la fuente respecto al sensor, mientras se mantuvo un ángulo determinado. Se observa en la segunda parte de la figura 3. Debido a que se observó una diferente iluminancia en cada caso, fue que se decidió montar los siguientes sistemas experimentales para estudiar estos fenómenos. En el primer experimento se buscó estudiar la iluminancia respecto a la distancia en la que se encontraba una fuente de luz, por lo que se consideró como variable dependiente la iluminancia medida en luxes y como variable independiente la distancia de la fuente de luz respecto al sensor. Posteriormente, se realizó un sistema experimental en el que se colocó una fuente de luz paralela al sensor del celular, donde se evaluó la iluminancia cada 5 centímetros con una distancia inicial de 5 centímetros y máxima de 60 centímetros. Con el propósito de adecuar una ecuación matemática a lo observado en el primer experimento, se realizó un segundo sistema experimental donde se evaluó el área iluminada sobre una superficie conforme la distancia aumentaba. Para este sistema se utilizaron 2 pedazos de folder. En uno de ellos se le cortó un orificio de 1 centímetro por 1 centímetro, el cual se colocó paralelamente a 3 centímetros de distancia de una fuente de luz, mientras que el otro pedazo se forró con una hoja milimétrica y se colocó paralelo al pedazo con el orificio, como se muestra en la fotografía del sistema experimental 2.
Posteriormente se fue retrocediendo el pedazo con la cuadrícula cada 3 centímetros, procurando mantener la misma dirección, en donde se contaron los cuadros iluminados conforme la distancia aumentaba. Al notar que la iluminancia cambiaba respecto al ángulo de incidencia, se realizó un sistema experimental donde se evaluó la iluminancia respecto al ángulo de incidencia de la fuente de luz, por lo que se diseñó un sistema experimental donde se evaluó el comportamiento de la iluminancia de una fuente de luz cada 5 grados a una distancia fija de 20 centímetros del sensor, como se muestra en la figura del sistema experimental 2.1. Se tomó como ángulo cero la posición en la que la fuente de luz se encontraba perpendicular y paralela al sensor, ya que fue en este punto donde se registró la máxima iluminancia. Para el sistema experimental 3 se colocó una fuente de luz A una distancia de 10 centímetros respecto a una caja de cartón, la cual en su interior fue pintada de negro para evitar que cualquier otro haz de luz entrara en ella. En la cara frontal de la caja se realizaron marcas cada 5 grados alrededor de un tubo de PVC para realizar la medición de lecturas. El tubo de PVC anteriormente mencionado fue giratorio y en uno de sus extremos, el cual se encontraba en el interior de la caja de cartón, contenía placas de papel celofán de diferentes colores. En este caso fueron verde, rojo y azul. Inmediatamente después de la placa de papel celofán giratoria, se colocó una placa de papel celofán fija, la cual servirá para medir el ángulo de la placa de papel giratoria respecto a la fija. Finalmente, en la parte superior de la caja se realizó una incisión para que pudiera ingresar el sensor del teléfono en forma perpendicular con el centro del tubo de PVC. Cabe mencionar que las variables de este tercer experimento es la iluminancia como dependiente y el ángulo del papel celofán rotable respecto al papel celofán fijo como variable independiente. Una vez realizados estos experimentos, se procedió a graficar los datos obtenidos. En el primer sistema experimental, se observó que la distancia disminuye con una tendencia inversamente proporcional conforme la distancia aumenta, como se logra apreciar en la gráfica 1. Por lo que se puede decir que la iluminancia respecto a la distancia es proporcional a la inversa de la distancia. Haciendo referencia a ello, en el segundo sistema experimental se observó una disminución del brillo relativo con tendencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como se muestra en la gráfica 1. Esta ecuación se atribuye a que la luz que incidía sobre el orificio era constante, permitiendo relacionar la definición de brillo relativo, la cual fue una estimación teórica hecha a partir de la definición de brillo, donde L representa la cantidad de luz emitida por la fuente y A0 el área inicial. Por su parte, en el tercer sistema experimental, la iluminancia máxima se presentó cuando la fuente de luz se encontraba perpendicular al sensor y fue disminuyendo conforme el ángulo de incidencia de la fuente de luz aumentaba o disminuía a una misma distancia, por lo que en la gráfica 3 se logra apreciar que esta relación es similar con la gráfica de la propiedad trigonométrica del coseno, obteniendo consigo que la iluminancia respecto al ángulo de incidencia es proporcional al coseno del ángulo. Los resultados del experimento 3 indican que existen ángulos donde la iluminancia disminuye al mínimo. Trabajando con el papel celofán azul, se encontraron dos posibles ángulos de polarización, 120 grados y 240 grados. Pueden observarse en la gráfica 4. En el caso del papel celofán verde, los ángulos encontrados fueron 90 grados y 270 grados. Pueden observarse en la gráfica 5. Y con el papel celofán rojo se encontró solo un ángulo donde la iluminancia disminuye al mínimo, los 180 grados. Puede observarse en la gráfica 6, lo cual ocurre debido a que cuando la luz blanca incide en la placa se absorben todas las longitudes de onda, excepto la longitud de onda del mismo polarizador, y esta misma es la que el sensor recibe. De igual forma, se encontró una relación entre la longitud de onda y la iluminancia registrada en el ángulo cero, mostrando la tendencia de que mientras mayor sea la longitud de onda, menor será la iluminancia. Dicha tendencia puede observarse en la gráfica 7. Es posible concluir que conforme aumente la distancia de la fuente de luz a una superficie, el brillo tiende a disminuir de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, lo que quiere decir que existe una relación entre la intensidad luminosa y la distancia. De igual forma, hay una relación entre el ángulo generado por la dirección perpendicular de una superficie y la trayectoria de la intensidad luminosa. Si se aumenta el ángulo, disminuye el área efectiva iluminada y por ende disminuye la iluminancia.
Por su parte, los papeles celofanes utilizados fungieron como láminas retardantes efectivas, pues al rotar las láminas se disminuyó la cantidad de luz que llegaba al sensor, donde el color del papel celofán está relacionado con la iluminancia obtenida, es decir, mientras mayor sea la longitud de onda, menor será la iluminancia registrada, lo que hace que el papel celofán rojo sea el mejor material para no dejar pasar luz, ya que se obtuvo solo un ángulo con menor intensidad de iluminancia bajo las mismas condiciones que los otros papeles. Finalmente, para establecer tendencias confiables y comportamientos matemáticos es necesario adquirir el conocimiento necesario para medir, además que el uso de una metodología bien desarrollada con material especializado ayuda a un mejor entendimiento de estos fenómenos. Queremos agradecer a Bretón Moncada Victoria, González Tapia Dana Cecilia, Gutiérrez Castulo Naomi Rachel, Popoca Viveros María Fernanda y Torres Pantoja Sandra Michelle, ya que sin nuestras compañeras este trabajo no habría sido posible. De igual forma se muestran las referencias y agradecemos su atención.